Ámsterdam, capital de Países Bajos, un país pequeño en tamaño, pero pionero en la promulgación de varias leyes sociales y civiles que revolucionaron al mundo. Históricamente su fuente de riqueza fue el mar. Hoy al mar le ganan terreno. Acompáñenos a conocer un lugar único en el mundo. Este es el desayuno mío, este es el desayuno de Ana, un té Lipton y una media luna, yo un juguito de naranja con un café americano y esto, que es un refuerzo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos ahora en un ratito la casa de Ana Frank y después del almuerzo más o menos, las 2 de la tarde, tenemos un tour por la ciudad, caminando. Un free tour. Un free tour. Un free tour. Bueno, vamos a ver cómo está esto y seguiremos nuestro viaje. Ayer este edificio, este palacio, estaba en sombras. Hoy le da el sol. Así que bueno, hoy lo podemos ver en todo su esplendor. Y ahí está Ana. Siempre intentamos hospedarnos en una zona céntrica, aunque suele ser más caro que alojarse más alejado, nos permite aprovechar mucho mejor el tiempo y además ahorrar en transporte, porque prácticamente ya estamos en el corazón de la ciudad. Ámsterdam no fue la excepción. Acá hay una catedral y nos vamos hacia la casa de Ana Frank en Ámsterdam, Países Bajos. Y eso es para llevar a los nenes bien abrigaditos. Viajamos a Ámsterdam en abril, plena primavera del hemisferio norte. Esos días estuvo fresco, pero con un buen abrigo podíamos recorrer la ciudad sin problema. Algo muy típico de esta zona es su clima húmedo y las lluvias frecuentes e impredecibles. En verano, las temperaturas rondan entre los 19 y los 22 grados, mientras que en invierno bajan a entre 1 y 5. Primavera y otoño normalmente se mantienen entre los 7 y los 15 grados centígrados. Bueno, ¿qué es esto? Este triángulo como de granito es un monumento a las lesbianas y a los gays que sufrieron acoso en su momento, ¿no? Cuando no era algo común y aceptado. Bueno, se sigue en algunos lugares todavía. Pero este también es uno de los lugares Sí, un poco más abiertos. creo de los más abiertos, porque creo que el matrimonio igualitario está hace años acá. Acá tenemos otro triángulo, pero en el piso. A fines del año 2000, el Parlamento de Países Bajos aprobó el matrimonio igualitario y la ley entró en vigor el 1 de abril del 2001. De esta manera, el país se convirtió en el primero del mundo en legalizarlo, otorgando exactamente los mismos derechos y obligaciones que a los matrimonios heterosexuales, incluido el derecho a la adopción. En América, el primer país en aprobarlo fue Canadá en 2005, mientras que Argentina se convirtió en el primero de América Latina y el Caribe en el año 2010.
Es ahí, bueno, estamos acercándonos a la casa de Ana Frank. No se puede filmar, así que les dejo con una visión de afuera, exterior, y esta bicicleta que está linda. Hablemos un poco de historia. En 1940, el ejército nazi invadió Países Bajos, a pesar de que el país se mantenía neutral. Para Alemania, controlar Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo era clave para luego avanzar sobre Francia. Durante la ocupación en Ámsterdam, la familia Frank decidió esconderse en la llamada Casa de Atrás, un sector oculto detrás del edificio principal y conectado por una biblioteca secreta. Temían ser deportados a campos de concentración, por lo que permanecieron escondidos durante más de 2 años. Ana Frank, la menor de la familia, escribió durante ese tiempo un diario relatando la vida en el encierro. Tras el arresto de la familia, esos escritos fueron encontrados y con el tiempo se transformaron en uno de los testimonios más impactantes del Holocausto. Hoy, la casa funciona como museo y memorial. Hay bicicletas, el país con más bicicletas que habitantes. Muchas bicicletas. Existe un índice global, el cual mide qué tan amigables son las ciudades para moverse en bicicleta. Según los datos de 2025, Ámsterdam ocupa el 4º lugar en el ranking. En el 3er puesto aparece Gante, en Bélgica. En el 2º, Copenhague, en Dinamarca. Y en el 1er lugar, otra ciudad neerlandesa, Utrecht. Aún así, cuando se piensa en bicicletas y cultura ciclista, la ciudad que sigue llevándose toda la fama a nivel mundial es Ámsterdam. Si miramos América Latina, algunas ciudades también aparecen en el listado. Bogotá ocupa el lugar 51, Buenos Aires el 75, Santiago de Chile el 76, etc. Montevideo también fue evaluada, aunque no logró entrar en el ranking de las 100 ciudades más amigables para las bicicletas. Bueno, y entre otras cosas particulares, este es una camioneta del correo de Países Bajos, con los colores de la bandera LGBT. La ciudad también impulsa programas para fomentar una movilidad más segura y sostenible. Uno de ellos consiste en cerrar algunas calles al tránsito de autos durante los horarios de entrada y salida a las escuelas. La idea es incentivar a que tanto los niños como sus padres lleguen caminando o en bicicleta, creando entornos más tranquilos, seguros y amigables alrededor de los centros educativos. En 2023 se inauguró frente a la estación central un estacionamiento subterráneo para bicicletas construido debajo de un canal. Sí, mientras una embarcación navega por arriba, debajo del agua hay espacio para guardar hasta 11.000 bicicletas. Detalles como este ayudan a entender por qué Ámsterdam es considerada una de las ciudades líderes del mundo en innovación ciclista. También Ámsterdam creó una solución para las bicicletas abandonadas. Estas son reparadas por una organización social y donadas a residentes de bajos ingresos, refugiados y personas en centros de asilo. Por lo tanto, la bicicleta no es solo un medio de transporte, sino una política de inclusión social. Una postal típica de Ámsterdam siempre tiene que incluir un canal, y es que los canales no son solamente algo pintoresco, forman parte de la infraestructura y de la historia misma de la ciudad. ¿Por qué hay tantos? Mucho tiene que ver el nombre de Países Bajos. Gran parte de su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar, por lo que, para ganar tierra firme y construir ciudades, fue necesario drenar enormes zonas pantanosas. Allí, los canales jugaron un papel fundamental. Además, ayudan a controlar las inundaciones provocadas por el río Amstel. Con el tiempo, también se transformaron en rutas comerciales y de transporte. Recordemos que los neerlandeses fueron históricamente grandes navegantes y comerciantes. Las embarcaciones llegaban directamente frente a las casas para descargar mercadería y suministros. Hoy, esos mismos canales son uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad.
Existen muchísimas opciones de paseos en barco para recorrer la ciudad desde otra perspectiva. El recorrido que están viendo en imágenes costaba, al momento de editar este video, unos 13 euros, siendo una de las opciones más básicas. Después hay alternativas más completas, un paseo con degustación de vinos y quesos, barra libre de bebidas, aperitivos e incluso cenas de lujo a bordo. Y si vieron nuestro video anterior sobre Ámsterdam, quizás recuerden que también mencionamos paseos donde se puede navegar fumando algo más que cigarrillos tradicionales. Y ya que estamos recorriendo los canales, vale la pena hablar de otra particularidad del país, porque Países Bajos está lleno de detalles únicos. El país funciona como una monarquía constitucional parlamentaria. El actual rey, Guillermo Alejandro, es el jefe de Estado y cumple principalmente un rol representativo y ceremonial. Mientras tanto, quien lidera el gobierno es el primer ministro, encargado del poder ejecutivo junto al Consejo de Ministros. El poder legislativo, por su parte, está en manos del Parlamento. Para quienes venimos de América Latina, la figura de un rey puede resultar algo ajena, ya que en nuestros países normalmente el presidente cumple tanto el rol de jefe de Estado como de jefe de gobierno. Y hablando de monarquía neerlandesa, hay un dato que siempre llama la atención en nuestra región. La actual reina consorte de los Países Bajos es Máxima Zorreguieta, nacida en Buenos Aires y licenciada en Economía. Para llegar a Ámsterdam existen varias alternativas y una de las más utilizadas es el tren. En nuestro caso aterrizamos en el aeropuerto y desde allí tomamos un tren directo a la estación central de Ámsterdam. Durante nuestros recorridos por la ciudad volvimos varias veces a este lugar, que es uno de los grandes puntos neurálgicos de la capital neerlandesa. Cuando el ferrocarril comenzó a ganar protagonismo en el siglo XIX, surgió un importante debate. La estación debía construirse lejos del centro o en pleno corazón de la ciudad. Finalmente se eligió la opción céntrica, aunque eso implicó un enorme desafío de ingeniería. Para construirla fue necesario remover un antiguo puerto y crear 3 islas artificiales sostenidas por unos 8.600 pilotes de madera. Las obras se realizaron entre 1881 y 1889, cuando la estación fue inaugurada. Desde ese momento, la estación ha tenido varias ampliaciones y renovaciones. Actualmente por aquí pasan entre 250.000 y 300.000 personas cada día, lo que demuestra la enorme importancia que tiene para la movilidad de Ámsterdam y de todos los Países Bajos. Estos tienen como certificación, premiados, no sé qué. Después tenemos
queso Gouda tierno, de vaca, ¿no? Todos, no me acuerdo. Con comino, queso de cabra con lavanda, queso de oveja negra, añejo, de vaca negra, también añejo, es Gouda también, es Gouda madurado, curado, digamos. La idea que él es el mismo de acá adelante. El orgánico. Ah, ese es orgánico. Después acá tenemos Pure Gold, o sea, algo Pure Gold es como super top, digamos. De trufa, este es uno que probamos hoy, que a mí no me gustó para nada, la trufa es un hongo. Después, este es el mismo de ahí, de oveja añejo. Este es con pesto, que fue el que me gustó a mí. Con pesto, está con comino, otra vez, se repiten los mismos. Y allá están todos. Parecen de mentira, pero son de verdad. Pero no podemos llevar ninguno de estos, porque no están envasados. Tienen que estar envasados al vacío para poder entrarlos al país. Si no, este tipo de cosas no se puede. Durante nuestro paseo nocturno llegamos a un sitio realmente hermoso, el Pasaje de la Bolsa. Se trata de una galería comercial cubierta, ubicada en el centro de Ámsterdam, que conecta dos calles muy transitadas, cuyos nombres en neerlandés preferimos no intentar pronunciar. Este lugar reúne dos elementos muy representativos de la ciudad: el vínculo histórico con el mar y la presencia cotidiana de las bicicletas. De hecho, si observan el piso podrán notar diseños realizados con partes de bicicletas, un detalle muy particular que le da identidad propia a este rincón de Ámsterdam. Retornamos a la Plaza Dam, ahora de noche, para hablar del Monumento Nacional. Este obelisco de 22 metros de altura fue inaugurado en 1956 y rinde homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Cada 4 de mayo a las 20 horas se realiza aquí una ceremonia de conmemoración. La fecha fue elegida porque se celebra en la víspera del 5 de mayo de 1945, día en que Ámsterdam fue liberada de la ocupación nazi por las tropas aliadas. Como en varios lugares del mundo, en Ámsterdam existen tiendas que se especializan en el famoso patito de hule. Este tipo de juguete nació a finales del siglo XIX como un juguete masticable. Sin embargo, en ese momento no flotaba. Tenemos que esperar hasta la década del 40, hasta que el escultor Peter Janin popularizó una versión que flotaba. Hoy en día existen miles de variaciones del diseño, desde los clásicos infantiles hasta los temáticos en los que se representan profesiones, animales o personajes de la cultura pop. Entre los que pudimos ver, algunos nos llamaron la atención: Darth Vader, el villano de Star Wars; Batman, el Joker, Barack Obama y Donald Trump.
Acá estamos afuera de la tienda Lego, que se ha vuelto un poco un clásico costumbre en los viajes nuestros, porque fuimos aprendiendo que en cada tienda Lego hay algo hecho de Legos típico del país o de la ciudad en la que estamos. Acá en Ámsterdam encontramos ahora un molino, un típico molino que mañana vamos a ir a conocer. Vamos a ir a un pueblito donde todavía hay molinos. Acá está hecho todo íntegro de Lego. Las aspas del molino, lo que es el edificio del molino en sí, el jardincito de afuera, los tulipanes, y las personas. Hay una señora con el queso, que es algo típico de acá también, de Holanda, los quesos. Acá se creó el queso Gouda. Y bueno, hicieron este molino gigante en Lego. Según un informe de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, en su edición 2026 basada en datos de 2022, Países Bajos ocupa el 5º lugar en ingresos por turismo receptivo. Por delante está Alemania, Francia y España liderando el ranking. Esto demuestra la enorme importancia que tiene el turismo para la economía neerlandesa y resulta todavía más llamativo si pensamos que compite de igual a igual con países mucho más grandes en tamaño y población. En la imagen podemos ver la fachada de la Universidad de Ámsterdam, fundada en el año 1632. De sus aulas surgieron 6 grandes ganadores del Premio Nobel, 3 en física, 1 en química, 1 en medicina y otro del Premio Nobel de la Paz. Y como seguramente ya habrán notado, las bicicletas vuelven a ser protagonistas. La enorme mayoría de estudiantes y profesores se mueve por la ciudad en este medio de transporte. Eso sí, debido a la gran cantidad de robos y hurtos de bicicleta, usar buenos candados acá es prácticamente una obligación. ¡Qué barato! Un bonsai. Me encantaría tener un bonsai. Volvemos al mercado de tulipanes, pero esta vez para contarles una historia increíble. A lo largo del tiempo, el mundo atravesó muchas crisis financieras, como la crisis del 2008 o la famosa crisis del 29. Sin embargo, la primera gran burbuja especulativa de la historia ocurrió justamente aquí, en Países Bajos, y estuvo relacionada a los tulipanes. Estamos hablando de la llamada tulipomanía. Durante este periodo, la especulación llevó al precio de algunos bulbos de tulipán a valores completamente desorbitantes. Para que se den una idea, por un solo bulbo se llegó a pagar el equivalente al valor de una de las mejores casas frente a los canales de Ámsterdam. Pero, como ocurre con muchas burbujas financieras, todo terminó explotando. De un día para el otro, los precios se desplomaron, provocando bancarrotas que afectaron a distintas clases sociales y golpearon fuertemente a la economía neerlandesa.
Cuando uno llega a este lugar, lo primero que llama la atención es la puerta del Rathfuis. Esta antigua entrada pertenecía a una cárcel para hombres inaugurada en 1596. Allí, los prisioneros realizaban trabajos forzados raspando y moliendo madera traída de Brasil, con la que se producía un tinte rojo muy utilizado para la industria textil europea. Dentro de este shopping encontramos una obra muy curiosa, un automóvil Volkswagen comprimido hasta convertirse casi en una esfera. Este clásico modelo es conocido en muchos países latinoamericanos como escarabajo, también fusca o cucaracha. La pieza exhibida en Ámsterdam pertenece a una serie limitada de apenas 5 ejemplares en todo el mundo. En una de las puertas hay un reloj digital muy particular. Da la sensación de que detrás del vidrio hubieran trabajadores pintando los números a mano para que aparezca la hora. Incluso por momentos se ven las sombras de estos supuestos obreros caminando detrás. Obsérvenlo bien, porque el efecto es realmente muy curioso. Como el casco antiguo de Ámsterdam no tiene edificios demasiado altos, este centro comercial ofrece un excelente punto panorámico de la ciudad. Subiendo hasta la parte más alta, donde además funciona una cafetería, se puede disfrutar de una vista de 360 grados. Una comida callejera muy tradicional de Países Bajos son las papas fritas. Tienen una característica muy particular, quedan crocantes por fuera y suaves por dentro. Mucha gente cree que eso se logra usando distintos aceites y nosotros mismos pensábamos lo mismo al principio. ¿Cómo fue que nos dijeron los hacen en 3 aceites, 4? 4. El secreto está en la doble fritura. Primero se cocinan lentamente y a una temperatura menor. Después se vuelven a freír con aceite más caliente para lograr esa textura dorada y crocante tan característica. La iglesia de San Francisco Javier es un templo católico construido en estilo neogótico. Antes de su construcción, el culto católico público estuvo prohibido en Ámsterdam, por lo que muchas ceremonias se realizaban en las llamadas iglesias clandestinas. De hecho, una de ellas funcionaba justamente en este mismo predio. Ya en el siglo XIX comenzó un proceso de mayor libertad religiosa que permitió a los católicos volver a construir iglesias públicas. La construcción de este templo comenzó en 1891 y finalizó 2 años después, aunque con el tiempo el edificio continuó ampliándose. Su restauración más reciente se realizó en el año 2000.
felicidad, a ver. Una cara de felicidad acá, a ver. Un bafle con Nutella y frutilla. Y yo ya voy finalizando el heladito, sentada en un tarro de Nutella. Aquí tenemos una iglesia protestante. ¿Cómo podemos identificar una iglesia protestante de una iglesia católica? Básicamente porque arriba la iglesia católica tiene una cruz y la iglesia protestante tiene un gallo. En este caso es una iglesia protestante. No pudimos entrar porque está cerrada. Hoy entramos a una iglesia católica. Adentro, las iglesias católicas tienen mucho adorno, mucha cosa tiene. Las iglesias protestantes, por el contrario, se caracterizan porque tienen muy poca cosa, son más austeras. Igual no quiere decir que los protestantes lo sean. Exacto. Antes los protestantes no usaban cortinas en las casas, en las ventanas, porque era algo que sí usaban, por ejemplo, los católicos, y como que se veía como algo ostentoso, de que vos querías, con las cortinas en las ventanas de tus casas, ocultar tus riquezas, para que otro no la viera, ¿tá? La forma en la que vivías. Ellos, para que nadie pensara mal de ellos, otra gente de su mismo pueblo, decidieron no usar cortinas en las ventanas para que todos pudieran ver que no habían riquezas. Lo cual era un poco un doble discurso, porque eso no quería decir que vivieran austeramente, podían estar sus artículos de lujo o riquezas, pasar por otro lado o estar escondidas en otra habitación que no estuvieran visibles desde la calle. Bueno, la inclinación acá es bastante importante. Muy importante la inclinación que tiene estas fachadas. No sé, deberá tener 1 metro de inclinación. Miren que puede haber una inclinación que hace el efecto de la cámara, pero esa inclinación es tremenda. Nuestra visita a la capital neerlandesa ya está llegando a su fin, pero todavía no terminamos con Países Bajos. En el próximo video los vamos a llevar a una excursión de un día desde Ámsterdam, recorriendo 4 lugares increíbles. Los esperamos en este próximo recorrido. Ámsterdam es una ciudad distinta, un paisaje distinto a otros, pero no por esto es menos encantadora. Es una ciudad que combina lo histórico con lo moderno y lo hace muy bien. A Ámsterdam se la disfruta caminando o en bicicleta. En el día es una y en la noche es otra totalmente distinta, pero sin perder su encanto. Realmente no nos defraudó y ojalá la disfruten tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos en un nuevo destino. Nos vemos en el próximo.